Y yo tengo la firme convicción de que los primeros lugares siempre son para los que se someten a la disciplina y al entrenamiento así, o bueno, también a las instrucciones de los que los preparan. Se requiere de disciplina. No gana el que tiene más suerte, no gana el que oró más, gana el que se preparó mejor. Y a veces pasa en la escuela también, los niños en la primaria son cristianos y quieren orar para pasar los exámenes. Si no estudian, pues nomás no, hay que prepararse. Igual en la vida cristiana, ¿no? Yo creo que hay varias personas encargadas de entrenar a los atletas y en la medida que el atleta se sujeta, pues es ayudado por los asistentes para ayudarlo a ganar, pues. Y ese es el objetivo, ¿no? Los ejercicios a veces llegan a ser un poquito pesados, dolorosos en algunos casos, pero la recompensa de los que perseveran y llegan hasta el final de su entrenamiento siempre es que les va muy bien, en los mejores lugares, y siempre pues obtienen el premio. Pues pasa la gente del sufrimiento, del entrenamiento y de la disciplina al gozo, y en ese sentido pasa de la queja a la alabanza. Y este es el tema que hoy vamos a ver: disciplinados por Dios con propósito. Y aquí el subtítulo que yo le puse es de la queja a la alabanza. Realmente uno pasa de la queja a la alabanza cuando uno ve el resultado de aquel esfuerzo, ¿no? Y en la vida cristiana, o poder disfrutar la vida cristiana victoriosa, es muy parecido a disfrutar también el éxito en los deportes. No es producto de la casualidad. Fácil no es, la vida cristiana no es fácil. Si alguien le dijo que la vida cristiana era fácil, no es fácil. Es muy difícil. Es más, es imposible vivir la vida cristiana como nos la planteó Jesús. Dependemos de la gracia. Pero el esfuerzo, o el que más se esfuerza, o el que le echa más ganas, pues es al que le va mejor. Como les digo, fácil no es, pero es tan satisfactorio a veces que vale la pena el esfuerzo. En la vida cristiana me refiero, ¿no? Yo creo que Dios nos considera hijos, pues, y considerándonos hijos, nos apoya para que nosotros seamos cristianos victoriosos, que disfrutemos el hecho de buscar a Dios, que Dios nos recompensa de una manera muy generosa por hacer lo que hacemos cuando Él nos manda a hacer algo. Y vamos a estar viendo este tema. Yo creo que Dios, les digo, nos escoge por su soberana voluntad. Primeramente nos hace nacer, ¿no? Nos engendran por allá, el papá, la mamá, se quieren mucho, nos engendran, y luego nos forma Dios en el vientre materno. Pero al tiempo crecemos y llega el momento preciso de Dios, en que Dios nos llama a todos. No crea que nada más a los que estamos aquí, a los que están allá afuera también los ha llamado. Pero los pocos que hemos atendido ese llamado, aquí estamos. Y a esos que hemos atendido ese llamado, los que aceptamos esa invitación, comienza a entrenarnos para vivir una vida cristiana victoriosa. Y entonces la disciplina o el entrenamiento se pone un poquito más pesado, más difícil. O sea, ya traíamos un entrenamiento previo, ¿sí? Y yo no tengo duda alguna de que todas las adversidades que hemos vivido antes de Cristo forman parte de la preparación que Dios nos da. Está junto, pues. Desde que nacemos con un cierto tipo de adversidades que nos van fortaleciendo, nos van haciendo mejores en alguna cosa. Pero son parte, pues, esas cosas son parte del entrenamiento. Pero después de aceptar la invitación de Dios, la disciplina se pone un poquito más pesada. ¿Por qué? Porque entran otros factores que no cualquiera los puede implementar en su vida. Me refiero, por ejemplo, a la santidad. Cualquiera puede vivir, cualquiera puede trabajar, cualquiera puede tener muchas cosas, pero vivir en santidad no es para cualquiera. Es solamente para los que hemos decidido hacerle caso a Dios, buscar a Dios, dejarnos guiar por Dios. Y eso es uno de tantos factores, ¿no? La integridad, el amor, el servicio a los demás. Hay muchos factores que entran después de que nosotros aceptamos esa invitación de Dios a ser exitosos. Dios nos ama, pues, y yo creo que igual que todos los padres queremos que nuestros hijos
sean exitosos, que les vaya bien. Y Dios no es la excepción. Cuando nosotros somos adoptados por Él como hijo, cuando nosotros reconocemos la paternidad de Dios sobre nosotros, Dios empieza a trabajar de una manera diferente a como era nuestra vida antes de conocerlo. Porque les digo, Dios nos tiene siempre en consideración, y el amor de Dios para nosotros implica el que nos vaya bien, el dirigirnos para que las cosas nos sean más favorables. Y entran aquí, les digo, estos factores que son un poquito, muy difíciles vivir. No es fácil ser cristiano, no es fácil ver que todos están haciendo lo malo y uno no. Más cuando eso malo que están haciendo es placentero, es agradable a la carne, y uno abstenerse, pues como que no. Pero bueno, es parte del entrenamiento, ¿no? Y en todo este entrenamiento, yo creo que cuando Dios nos mete o nos permite estar en áreas de mucha tentación y nosotros nos esforzamos por no caer, yo creo que Dios está allí pendiente, pues, y aunque lo vemos nosotros muy difícil someternos a la voluntad de Dios en esos casos, no debemos dejar de considerar que Dios nos ama. Por encima de todas las cosas, Dios nos ama. Y tampoco tenemos que olvidar que Dios nos necesita para mostrarle al mundo el amor de Dios. Y mostrarle al mundo que realmente Dios es bueno, aunque tengamos que abstenernos de algunas cosas, aunque tengamos que sufrirle en cuanto a la disciplina que tiene un cristiano, vale la pena el esfuerzo. Él es bueno para con todos, pero la gente de allá de afuera piensa que solamente se trata de disciplina. Me ha tocado muchas veces, no le puedo decir cuántas, pero muchas veces, de gente a la que yo invito a conocer a Dios, y no me van a decir que deje de pistear, no me van a decir que deje de ir a los bailes, no me van a dejar que deje de usar droga, me van a decir, puro esfuerzo. La gente se queja porque le quieres quitar algo. Y no es que uno les quiera quitar algo, es que uno los quiere llevar a un nivel donde Dios los pueda bendecir y los pueda hacer exitosos. Y Dios, en ese sentido, nos necesita a nosotros como personas exitosas para que los demás que no han conocido a Dios puedan venir, se les antoje por lo menos, ¿no? Y pues Dios nos necesita para esas dos cosas. Dios es bueno, pero su disciplina y su bondad se nota más en nosotros, en los que hemos aceptado voluntariamente vivir bajo su paternidad. Ahora, antes de entrar en materia, yo le quiero mencionar algo que puede ser un pequeño pero gran obstáculo para la vida cristiana exitosa. Yo tengo muchos años como pastor. Yo creo en los milagros. ¿Cuántos creen en los milagros? Yo creo en los milagros. Yo soy producto de un milagro. Pero a la mayoría de los cristianos se nos enseña pues a creer en los milagros, y no está mal, o sea, es bueno, siempre y cuando entendamos el por qué Dios hace los milagros. Y en ese sentido a veces los milagros perdónenme que lo diga, pero son un problema. Sí, los milagros alteran las leyes físicas, químicas, biológicas, alteran todas las cosas. Un milagro no tiene manera de explicarse. Dios hace un relajo con las leyes del universo, con la física, con la química, con todas las ciencias humanas. Dios hace un relajo cuando hace un milagro, porque ninguna cosa corresponde. Pero al mismo tiempo, no suceden los milagros solamente por nuestros deseos, es más, ni siquiera por nuestras oraciones, pues suceden por la voluntad de Dios. Siempre suceden por la voluntad de Dios, no por nuestros deseos. Y suceden también por la acción soberana de Dios. Es Dios el que hace los milagros. Pero el problema es que si no hemos entendido eso, nosotros vamos a llegar a la vida cristiana buscando que Dios haga un milagro para que mi vida sea exitosa, sin esfuerzo. Es muy común que esto suceda. Buscar un milagro para tener una vida cristiana sin tener que pasar por todo el entrenamiento, por toda la disciplina. Yo les digo una cosa, no ayuda para nada en la formación del carácter recibir todo sin ningún esfuerzo. No ayuda.
Tenemos el ejemplo de David, por ejemplo, y Saúl. Algunos libros que he leído mencionan estas dos escuelas diferentes. La escuela del poder, ya ve que Saúl no hizo nada para ser rey. ¿Qué hizo Saúl para ser rey? Nada. Cuando el profeta iba a orar por él, y dice, pues Dios me dijo que es este fulano, ¿no? Y allá estaba Saúl, el más grandote de todos, y le dice, ven, y se escondió. No quería. No sabía ni siquiera de qué se trataba. Pero bien, Dios lo puso como rey y se enseñoreó y fue el gran rey, ¿no?, de Israel. No fue un gran hombre en el sentido de obediencia, de disciplina, de las cosas que Dios esperaba de él. Pero David, contrario a eso, ustedes conocen también la historia, según los libros estos que menciono, lo mencionan como la escuela del quebrantamiento. A David nadie le puso las cosas en bandeja de plata. David no llegó a ser rey porque la acción soberana de Dios estuvo sobre él y lo hizo rey. No, David demostró que valía como rey, que era capaz de defender al pueblo como defendía a las ovejas, que cualquier cosa que él quisiera la tenía que conseguir con esfuerzo, pero con la ayuda de Dios, que no es lo mismo que simplemente recibir las cosas sin batallar, gratis pues. Entonces hay esas dos escuelas y muchos han creído que por un milagro así, un milagro de Dios sin más nada que a Dios se le ocurrió pues, y de pronto vamos a ser los mejores del mundo, y no es así. Tristemente o lamentablemente no es así. Mucha gente piensa, y algunos hasta abusan al hablar de estas cosas, no más los evangelistas. Y algunos piensan que una vez aceptando a Cristo van a ganar mucho dinero, que van a ser llenos de dones espirituales y que les va a ir muy bien en todo. Y no es así. En la práctica yo lo he visto, no todos los que llegan a la congregación han prosperado. ¿Quiénes han prosperado? Los que se han sometido a la disciplina de la vida cristiana, a vivir en santidad, a vivir en integridad, a no hacerle mal a nadie, a amar a la gente, a servirles. A esos es a los que les va bien. Entonces, piensa mucha gente que si oran por un milagro, pues van a llegar y no van a tener que esforzarse, y no es así. Algunos oran y en sus oraciones recitan todos los versículos que ya sabemos: soy cabeza y no soy cola, porque estoy arriba y no estoy abajo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y porque, o sea, todos esos versículos que usted ya se sabe. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y dice uno: oye, ¿y ya dejaste la droga? No, pues no he podido. Pues entonces, ¿cómo? ¿Y ya dejaste el alcohol? Pues no. Pues entonces, ¿cómo? ¿Ya dejaste de vivir con aquella mujer que no es tu esposa? Pues no. Pues entonces, ¿cómo? Insisto, ¿cómo? Hay una disciplina. Y no podemos nosotros declararnos más que vencedores porque escuché la voz de Dios que lo dijo. O sea, no es así. Y sí, Dios hace milagros, pero cuando Él lo cree necesario y cuando a Él le place. La voluntad de Dios no está sujeta ni siquiera a nuestras oraciones. Él es soberano. ¿Sabe lo que significa soberano? Un déspota. La palabra griega que traduce soberano al español es la palabra déspotes, para que se dé más o menos una idea. ¿Sabe lo que es una persona déspota? Es una que le importa un cacahuate su opinión. Así de sencillo. Usted, por mucho que le opine y le sugiera a Dios, Dios va a hacer su voluntad, va a hacer lo que más le conviene a usted y a mí como hijos suyos. Y eso es lo que nos va a someter Dios. Entonces, Dios, les digo, sí hace milagros, pero los hace cuando Él lo cree necesario. Pero el camino al éxito realmente es eso, es un camino, pues, no es un milagro. Yo no puedo ser exitoso por milagro. Habrá alguno que ahora sí que la suerte lo favoreció y que de repente dejó de ser el más peor de todos los hombres y se convirtió en
Así como el sapo que le dieron el beso, pues, de los cuentos. Pero se me hace muy difícil, ¿no? Pero Dios nos dice que el camino al éxito es un camino. Y para información nuestra tenemos que entender que el camino es angosto y es difícil. No es un camino sencillo, es angosto y difícil, y el problema es que no nos gusta la disciplina que Dios nos aplica en el camino al éxito. Dice, vas a andar por este camino, pero este camino está angosto, nada de que me hago a la izquierda, nada de que me... ahí un ratito con mis amigos nada más, no, ahí un ratito con la vecina nomás, no, el camino es angosto y no te sales. Pero es que, Señor, o sea, ¿quieres o no quieres andar en el camino angosto? No, pues la verdad, sí, órale pues, adelante. Y si no quieres, dices que quieres, pero a fin de cuentas te sales, no hay nada que reclamar en cuanto al éxito. ¿Por qué? Porque no nos ajustamos a lo que Dios nos demanda. Entonces el problema es ese, no nos gusta la disciplina, porque no va a veces con ese evangelio cómodo y fácil que algún irresponsable tal vez nos habló. Y no es nada contra los evangelistas, no, pero para ellos a veces es muy fácil decirle, mira, acepta a Cristo en tu corazón y tus problemas se van a acabar. En alguna vez me ha tocado en campañas evangelísticas, me ha tocado escuchar, ¿cuántos aceptan a Cristo en su corazón? Y si nadie levanta la mano, mira, si tú aceptas a Cristo en tu corazón, tus problemas se van a acabar, tus finanzas se van a mejorar. Y pues la gente dice, pues sobre, lo acepto, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? No, nada más repite conmigo. Y ahí está la gente repitiendo. No digo que está mal, pero no es así el proceso al éxito. Así a lo mejor recibes la salvación, pero una cosa es que seas salvo y otra cosa es que tengas éxito en la vida cristiana. Y como le digo, no es mi afán exhibir o magnificar el error de los evangelistas, pero cuando Dios promete éxito, o las veces que yo veo en la Biblia que Dios le promete éxito a alguna persona, siempre lo acompaña de una palabra que no nos gusta: esfuerzo. Esfuerzo. Y esfuerzo implica sudarle, batallarle, cansarse. Yo veía ayer a los muchachos y digo, ¿cómo tienen energía? Pero de todas maneras también se les acaba. De las colaboradoras, más las mujeres, no andaban todo el día, anduvieron de pie. Se traigo las patas hinchadas, me dice una de las colaboradoras. Se cansa uno, pues. Es difícil. Y en esto, pues, del esfuerzo implica eso, que uno se incomode, que uno le duela a veces, pero es parte del asunto. Entonces, voy a leer aquí para explicar un poquito esto. Vamos a leer en el llamado de Dios a Josué. Josué fue un hombre muy exitoso. Dios le dio una comisión y él fielmente la cumplió. Le batalló, sí, bastante, muchísimo le batalló, pero Dios lo llamó a conquistar la tierra que le había prometido la descendencia de Abraham, y eso no era cualquier cosa. Eso era una misión muy, muy complicada, porque había que conquistar todo el territorio. No era nada más tomarlo, era conquistarlo, porque el territorio estaba habitado, pues, y estaba habitado por reyes organizados con ejércitos. Israel no tenía un ejército organizado. Había gente que podía tal vez lanzarse a la pelea, ¿no? Pero no era un ejército bien organizado, y a Josué le tocó batallar con todo esto. No era una tarea fácil, porque les digo, estaba pues habitada la tierra, los pueblos esos eran pueblos, iba a decir guerreros, pero la verdad eran pueblos peleoneros, ¿no? Eran pandilleros, pues muchos de ellos. Pero con todo eso Dios le prometió a Josué que le iba a dar la victoria. Y la única cosa que él tenía que hacer era vivir de una manera muy cercana a Dios, sujetarse a sus reglas y vivir bajo una disciplina muy pesada, que no es fácil ninguna de las tres cosas. Se lo voy a leer aquí, Josué 1, versículos 5 al 9. Le dice Dios a Josué, ya había muerto Moisés y ya alguien tenía que tomar el mando. Entonces le dice Dios, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo.
No te dejaré ni te desampararé. La primera vez, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente, segunda vez, esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9, vuelve a decirlo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Yo no veo en ningún momento que Dios le dijera a Josué: Josué, vas a ser exitoso. Ok, Señor, ¿qué hay que hacer? Nomás ora y ya. Pídeme un milagro y yo te lo voy a hacer. No. Por 3 ocasiones en el mismo llamado le dice: vas a ser exitoso. Esfuérzate y sé valiente. Ajá, no. Esfuérzate y sé valiente. Sí, ajá, no. Esfuérzate y sé valiente. No era fácil. Pero Josué fue preparado por Dios, como les decía, desde antes de nacer. No sé si se puedan imaginar el contexto. Ahí puso Narda a un muchacho, un joven, guapetón, ¿no? Muy gallardo. Y no, Josué ya tenía, en ese tiempo debe haber andado en los 80 años, 70 y tantos años. Un poquito más mayorcito que yo. Y Dios le dijo: ¿sabes qué? Esfuérzate. ¿Por qué? Pues porque el trabajo que viene es mucho, pero Dios lo había preparado desde antes de nacer, porque cuando nació, ¿dónde cree que nació? ¿Dónde nació Josué? En Egipto. Cuando salieron al desierto, Josué debe haber tenido los 40 años. Y duraron 40 años en el desierto. ¿Cuántos años tenía Josué cuando se muere Moisés y él tiene que tomar el mando? Ya era ochentón, ya andaba en la 8ª década. No era fácil para él. Pero Dios, como les digo, lo hizo nacer en la esclavitud. Ahí comienza la preparación de mucha gente en la esclavitud. Y eso es lo que pasa regularmente. Entonces, este es el caso de Josué. Josué vivió en Egipto, no tenía nada, y aunque hubiera querido tener en el tiempo de esclavitud, uno no puede ser posesionario de nada o propietario de nada. Y por si fuera poco, cuando salen al desierto, Moisés siempre le encargó a Josué los trabajos más pesados. Que había un levantamiento por allá en contra de los de Israel y allá mandaba a Josué por delante. Que hay que ir a ver cómo están las tierras que vamos a conquistar y allá mandan a Josué. Espérame, ¿por qué todo yo? No les tocaba decir a los menores de la familia: ¿por qué siempre me mandas a mí? Manda a mi hermano, ¿verdad? No, nunca se quejó Josué, nunca se negó para servirle a Moisés y al pueblo al que él pertenecía. De hecho, Josué era como la sombra de Moisés, andaba siempre pegado con Moisés. Y le tocó vivir de cerca todos los problemas que Moisés estuvo resolviendo entre los israelitas. A él le tocaba participar en soluciones. Y después de que murió Moisés, pues le tocaba también ya tomar el liderazgo del pueblo escogido por Dios. Y Dios, por 3 ocasiones en el mismo mensaje, o por 3 veces en el mismo mensaje, no le dijo Dios: Josué, ya la tienes hecha, pídeme un milagro. No, le dijo: esfuérzate y sé valiente. Ya estás entrenado en las carencias, ya estás entrenado en que alguien te comisione. Ya nomás lo único que falta es que te esfuerces y seas valiente. Y tampoco yo no veo a un Josué, en toda la Biblia no aparece esta parte donde Josué diga: Señor, ahora sí, ya estoy listo, en el nombre de Jesús me convierto en un victorioso. No.
No lo veo que se le hubiera ocurrido siquiera pues orar por un milagro. Hubo milagros, sí, cuando Dios lo determinó, cuando Dios lo quiso, pero no dependía Josué de los milagros para ser exitoso. Él se disciplinó a lo que Dios le dijo y fue haciendo lo que Dios le iba diciendo. Vamos a ver esto, ¿no? Yo creo que el éxito de Josué comenzó cuando se aplicó a la disciplina establecida por Dios para la conquista. Hemos estado hablando, Dios me mostraba que este año, ya libres de la pandemia y libres de muchas cosas, podíamos nosotros avanzar en muchas cosas, conquistar cosas que a lo mejor no hemos podido conquistar. O sea, es un tiempo de superación. Y yo sigo insistiendo en esto porque tenemos todo para prosperar. ¿Qué nos falta? Esforzarnos y ser valientes. Y es lo que Dios le dice a Josué: solamente esfuérzate, en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para poder hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esto es disciplina. Y le dice: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, a tus 80 años, Josué, no solo tienes que organizar al ejército y pelear. No, Josué, no solamente es eso, también tienes que vivir en obediencia y tienes que vivir en santidad a las reglas que Moisés, mi siervo, estableció, porque yo se las di. También le dice Dios: tienes que estar atento a las instrucciones que yo te vaya dando cada día. Y esa es la parte difícil de la vida cristiana, porque nosotros estamos acostumbrados, bueno, en la tradición eclesial, se nos acostumbra a ir a la iglesia el domingo y ahí tener comunión con Dios. La comunión con Dios es todos los días, porque todos los días tenemos luchas, todos los días tenemos enemigos que derrotar, todos los días hay cosas que nosotros vamos a confrontar y que si no buscamos en Dios el consejo, no la vamos a hacer. Moisés parcialmente llevó al pueblo, pero no lo alcanzó a meter a la tierra prometida. Y si lo hubiera metido a la tierra prometida, ¿en qué broncón los hubiera metido si no llevaba organizado un ejército? Y esto le tocaba a Josué. Entonces, podemos someternos a la disciplina de Dios, tal vez de manera voluntaria, ¿no? Pero también podemos someternos a la disciplina forzados por la necesidad. Yo creo que muchos hemos vivido esto de la disciplina y el entrenamiento forzado por una necesidad. Por ejemplo, los que nos casamos, ¿no? Yo viví muy feliz como soltero, no tenía que rendirle cuentas a nadie de mis ingresos. Y dije: ¿para qué me caso? ¿Para repartir lo que gano? Pues no. Y que me caso y que tengo que, pues ya no repartir, no, darle el sobre completo a mi mujer. Y que me nace el primer hijo y ya no era si quería o no mantenerlo, o sea, es de que tienes que trabajar porque lo tienes que mantener. O sea, no es que tú pediste voluntariamente, es que forzado por una necesidad te tienes que aplicar a la disciplina de levantarte temprano, irte a trabajar, ganar y aportar para que las cosas sigan avanzando. Hay responsabilidades que no es una disciplina voluntaria, sino ya es algo pues obligatorio, ¿no? Las circunstancias nos forzan, la necesidad nos mete en esa situación. Pero en el caso de Josué, y no solamente de Josué, sino de todos los hijos de Dios, somos sometidos a disciplina por amor. Y le voy a explicar esto. O sea, no es que yo, las circunstancias me estén obligando, o no es que yo diga: Señor, yo quiero meterme en la disciplina porque me gusta la disciplina. No. Es que Dios nos somete a la disciplina por amor. ¿Por qué? Porque nos quiere ver como hijos exitosos. Nos ama y nos quiere ver exitosos. Ese es el problema para nosotros.
O sea, Dios nos ama y quiere vernos satisfechos y contentos. ¿Cuántos papás tienen hijos y quieren verlos contentos y satisfechos? Yo me esforcé en mi tiempo por sacar a mis hijos adelante. Me esforcé por ver a mis hijos satisfechos y contentos. No siempre lo logré. Porque dicen, es que no me diste el tiempo que yo quería. Bueno, pues tenía que trabajar para darles de comer. Ustedes deciden si les doy de comer o los acompaño en todas partes donde ustedes quieren estar. No se pueden las dos cosas al mismo tiempo. Disciplinas, obligaciones. Pero en el caso de nosotros, porque amamos a nuestros hijos, queremos acomodarlos bien, queremos ponerles reglas para que les vaya bien, para que no les vaya como aquellos que no tienen reglas, como aquellos que viven, ahora sí, como huérfanos, sin una autoridad que les esté guiando, que les esté dirigiendo, que les diga, no es bueno que tú empieces a fumar desde pequeño, no es bueno que tú uses drogas desde chiquillo, no es bueno que tú tomes, no es bueno que te vayas con esto, O sea, alguien les tiene que decir, y no solamente decir, sino imponerse, someterlos a disciplina. Y es ahí donde uno interviene por amor a sus hijos y les establece disciplinas pesadas. ¿Qué busca uno? ¿Incomodarlos? No. Que noten que uno los ama y los quiere cuidar. No se dan cuenta hasta que ya están viejos. Bueno, no nos damos cuenta hasta que no estamos viejos, pero esa es la intención. Entonces, Dios nos ama y quiere vernos satisfechos y contentos, alabando a Dios por su bondad, en vez de estarnos quejando por la disciplina a las que nos somete. Porque ese es el punto, pues, y aquí es donde entramos ya en materia, porque la disciplina, esta disciplina que Dios nos aplica, es parte del entrenamiento para que nos vaya bien en todo, en todo. Vamos a ver cómo funciona la disciplina que Dios nos aplica y qué efecto tiene la disciplina. O sea, no es incomodidad, la incomodidad es un asunto secundario, es como los efectos secundarios de un medicamento, ¿no? Que uno le dan un medicamento para el dolor de la espalda y resulta que se le quita el dolor de espalda, pero le duele el estómago, ¿no? Y dice uno, pues, ¿y ahora qué hago? Pues ahora dale otro medicamento para el estómago y así ya te llevas el combo, ¿no? Completo. Aquí no busca uno la carrilla pesada, uno busca el beneficio, la bendición, el éxito. Entonces, esto de la disciplina, me refiero yo aquí a meterle todas nuestras fuerzas y obediencias a las cosas que Dios nos pide. No me refiero pues a la disciplina que a veces le decimos disciplina de agarrar azotes a alguien. No, eso es castigo. En algunos casos comienza con la corrección, pero no estoy hablando de eso. Esto, mire, opera como en la familia. Nuestros padres que nos conocen bien nos quieren ver exitosos siempre y nos corrigen los errores y nos animan a no dejar las cosas a medias. Es una insistencia de nosotros como papás estar ahí sobre ellos y en la medida de sus posibilidades nuestros padres nos entrenan para ser en un determinado momento mejor que ellos. Yo me acuerdo, mi papá fue ferrocarrilero sus últimos años. Y yo cuando ya lo conocí, yo estuve consciente de mi papá ya era ferrocarrilero. Y cuando yo estaba en la prepa, le dije, papá, quiero trabajar. Y me dijo, está bien. Le digo, voy a meter una solicitud al ferrocarril. Ni se te ocurra, me dijo, aquí el único menso fui yo. No me dijo menso, pero... Dice, nadie más va a trabajar. Ahí me hicieron pedazos la vida a mí. Me dijo, yo no quiero que se las hagan a ustedes tampoco. Y sí, mi papá se acabó trabajando en el ferrocarril del Pacífico. No trabajaba en los trenes ni como maquinista. Él trabajaba en el departamento de fundición de metales. Ahí fundían el metal, lo manejaban como agua. Ahí hacían los moldes y vaciaban, hacían las zapatas para los frenos de los trenes, hacían piezas, pero todo un calorón ahí. Sudaban como locos, le daban pastillas de sal para que no sudaran y eso le amolaron los riñones y le quitaron un riñón y le dio un infarto y bueno, y dice mi papá, jamás te voy a permitir que entres, yo quiero que te vaya mejor que a mí. Y eso es parte
de lo que nuestros padres, por amor a nosotros, nos van metiendo en una disciplina. Trabaja, pero allí no, ¿no? Nos proveen muchas cosas, inclusive oportunidades que ni ellos mismos tuvieron, nos las dan a nosotros. Y nosotros, cuando somos padres, hacemos exactamente lo mismo, pero al mismo tiempo que nos dicen: mira, te voy a ayudar, yo no tuve una profesión, pero yo quiero que tú tengas una profesión. Y te voy a apoyar y te voy a mandar el dinero y te vamos a conseguir un departamento y bla, 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 bla. Pero nos ponen reglas. Nos ponen reglas. No es de que te vas a estudiar, no, a mí me vas a rendir cuentas. A ver, tus calificaciones por mes. A ver, ¿qué estás haciendo con el dinero que te mando? A ver, esto, a verlo, o sea, hay responsabilidad de parte de nosotros, hay reglas que cumplir. Y esto en el caso de la familia. En el caso de la familia. Y en el caso de Dios no es muy diferente. Vamos a ver lo que nos dice el escritor de la epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículos 9 al 11. Dice: por otra parte, no sé quién escribe esto, ¿no? Pero estaba hablando aquí. Dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres, o sea, una persona normal, ¿no? Tuvo papá o papás. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, la disciplina en los hijos de Dios es un entrenamiento duro que nos lleva a vivir en santidad. Nos lleva a vivir en santidad. ¿Cuál es la disciplina que nos aplica Dios? La disciplina que Dios nos aplica es: esta regla es para ti, esta también, esta también, esta también, y todas estas reglas son para ti. ¿Para qué? Para que vivas en santidad. ¿Cuál es el punto entonces? Y esto, miren, se los tengo que explicar, es como una carambola de 3 bandas, ¿no? Dice uno: pues aquí está la pelota, lo de menos es tirarla aquí. No, tienes que pegar primero aquí, luego aquí y luego pegarle la bola. Así de fácil. No es el propósito la santidad, no es el propósito las reglas. El propósito es, se lo explico aquí, mire, Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, ¿qué? Nadie verá a Dios. El propósito de la disciplina es que seamos santos, para que siendo santos podamos tener comunión con Dios. Y teniendo comunión con Dios, Dios no tiene ningún problema en estarte diciendo cada vez que se te ocurra preguntarle algo, darte una respuesta, la mejor de todas las respuestas que tú puedas escuchar. Quiero dirección, yo tengo que buscar la mejor dirección y esa dirección me la da Dios. Pero si yo no vivo en santidad, ¿cómo me va a hablar a mí Dios? ¿Cómo voy a poder tener comunión con Dios si no vivo una vida de santidad? Entonces, la santidad es toda una disciplina, es todo un estilo de vida muy difícil y muy complicado. Muy complicado. Porque nosotros no podemos vivir igual que como vive cualquiera. Y a eso nos llama Dios. Entonces, la santidad es, les digo, es toda una disciplina, lleva sus pros y lleva sus contras, pero son muchas mayores las ventajas porque nos permite la comunión íntima con Dios. La comunión con Dios es ese objetivo principal para el éxito. Para eso nos creó Dios. Dios nos creó, se los he dicho en las últimas ocasiones, se lo he dicho muchas veces, Dios nos creó para amarnos y tener comunión con nosotros. Dios quiere compañía. O sea, no estaba solo Dios.
Antes de nosotros, antes de la creación humana, Dios no estaba solo, platicaba Dios. De hecho, usted ve Génesis. Vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dice Dios, yo voy a hacer, vamos a hacer. Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 personas en una sola cosa, en un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dialogan y platican. Jesús hablaba con el Padre. Jesús vio descender el Espíritu Santo. Tenía comunión con Él. O sea, es parte, ¿no? Pero bueno, el objetivo que Dios busca en todo eso es tener comunión con nosotros y al mismo tiempo, teniendo comunión con nosotros, pues hacernos gente exitosa, guiarnos en esa comunión, decirnos qué es lo mejor para nosotros en cada momento. O sea, la comunión permanente con Dios es donde nosotros recibimos la instrucción diaria para ser exitosos. Y se lo voy a platicar aquí desde la perspectiva de Josué, ¿no? Porque esa comunión permanente que Josué tenía con Dios es donde Dios le daba las instrucciones para todo, incluyendo cómo derrotar a sus enemigos y cómo ser exitoso en la comisión que Dios le dio. Desde antes de comenzar la conquista, Dios le dijo a Josué cómo tenía que cruzar el río. Ya ve que había un río. Cruzando el río ya empezaba el territorio que Israel tenía que conquistar. Pero antes de comenzar esa conquista, Dios le dijo a Josué, hay que cruzar el río. No le dijo, ponte a construir un puente. No le dijo, constrúyete unas naves o haz unas lanchas. Bueno, mira, dales un curso para nadar a todo el pueblo. No, Dios le dijo, vas a pasar ese río y van a pasar con todas las cosas cargando como si fueran por la tierra, porque vas a hacer esto y el río se va a detener en tal parte. O sea, Dios le habló a Josué y le dio instrucciones precisas, ¿no? Sin puentes, sin lanchas, sin pasar nadando y con todo lo que traían. Dios detuvo el río y Josué pasó con todo el pueblo del otro lado, así como Moisés en el mar, ¿no? La misma cosa, ¿no? También Dios le dijo que antes de tomar posesión de la tierra tenía que circuncidar a los varones. Hubo una generación que no conocía de estas cosas de la ley y Dios dijo, esto es distintivo del pueblo de Dios, la circuncisión, pásamelos a todos a cuchillo. Dios se lo dijo, no se le ocurrió a Josué, Dios le dijo, si van a ser mi pueblo, bueno, que tengan la marca de que son mi pueblo. Y ahí se los ejecutó a todos, ¿no? En Gilgal, por cierto, ¿no? También le dijo Dios a Josué, le dio instrucciones muy específicas de cómo organizar al pueblo para derrotar a todos los de Jericó. Se topan con una ciudad amurallada y dice, pues, ¿qué vamos a hacer? Y allá va, en su comunión con Dios, viviendo en santidad, debió haber vivido en santidad para que Dios pudiera tener comunión con él, pudiera hablarle y él preguntarle y Dios contestarle. Y le dice, bueno, Señor, ya llegamos, ahora, ¿qué hay que hacer? Dios no le dijo, mira, consíguete unos misiles de Rusia, otros de Estados Unidos, agarra unos tanques. No, le dijo Dios, mira, te lo voy a poner bien fácil. Denle 7 vueltas durante 7 días. Y el 7º día le van a dar otras 7. Y luego griten. Y luego la muralla se va a caer y los va a aplastar a todos. Y de veras, sí, así. Y luego pues entren, nomás, dice Dios, no vayan a tomar nada de ahí, ¿no? Porque esa victoria es mía. O sea, ustedes no van a hacer nada, la batalla la voy a ganar yo. Entonces yo como ganador de esa batalla soy el dueño, propietario exclusivo de todo lo que hay ahí. Eso se le llamó el anatema, ¿no? Dios se los dijo. Obviamente hubo alguien ahí que echó a perder la sopa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque conocen la historia de Acán. Y lo hicieron tal como Dios se lo dijo a Josué. Le dieron las vueltas, entraron, se cayó las
las paredes, esas murallas, cayeron hacia adentro, increíble, pero bueno, así sucedió. Regularmente en una estructura así de circunferencia, difícilmente caen las paredes hacia adentro, caerían hacia afuera, ¿no? Si hubiera una especie de explosión, caerían hacia afuera. Y bueno, no se espera, pues como el huevo, pues que no lo puedes romper hacia adentro, ¿no? Por la curvatura. Pero bueno, los hallazgos arqueológicos muestran las piedras de la muralla hacia adentro, derribadas hacia adentro. ¿Y qué pasó ahí? Pues simplemente le hicieron caso a Dios porque Josué habló con Dios, Dios habló con él en su intimidad. Dios le dijo cómo era el asunto, pegaron el grito, cayó, se metieron. Pero Acán dijo, pero ¿cómo voy a dejar ir estas cosas? Vio una vestimenta babilonia muy bonita de haber estado, que se le antojó, y dijo, no, para ir a la disco, ¿no? Para ir a bien de... Lo agarró y agarró 200 piezas de plata y un lingotito ahí de medio kilo de oro, ¿no? Dijo, no, pues ¿cómo se va? O sea, de que se quede aquí enterrado, dijo, pues mejor me lo llevo, ¿no? Se lo llevó. Causa de eso perdieron una batalla. Pero también Dios, bueno, más bien Josué fue y se quejó con Dios. Tenía esa autoridad, viviendo bajo la ley, viviendo en obediencia a Dios, a todo lo que Moisés le había prescrito. Él tenía la autoridad para hablar con Dios y discutir algunas cosas. Y va y le dice, Señor, esto no se vale. Tú me dijiste que fuera, ya nos pegaron una recia. Nos mataron tantos hombres y tú me dijiste a mí. Y le dijo Dios, no eres tú el problema es que uno de ustedes agarró el anatema que yo les dije que no agarraran. ¿Y qué voy a hacer? Ahorita yo te voy a decir quién es. O sea, a ese nivel se movía en la intimidad Josué con Dios. Y se lo dijo. Finalmente la culpa cayó sobre Acán y ahí se acabó la historia, ¿no? Ya de ahí para adelante las victorias, siempre. Ese fue realmente el formato en el que Dios le dio el éxito total a Josué. Entonces Dios le hablaba y le resolvía siempre, ¿no? Y así fue todo el proceso durante la conquista, hasta conquistar 31 naciones, 31 reyes, 31 pueblos, vamos a ponerle, si no eran naciones, eran 31 pueblos con sus ejércitos. Y yo creo que todos los cristianos quisiéramos tener un éxito así, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Tengo como meta conquistar esto que nunca he podido conquistar. He querido tener un buen carro, nunca he podido. Este año yo lo quiero conquistar. Quiero conquistar tener mi propia casa. Quiero conquistar a la mujer que va a ser mi ayuda idónea. O sea, hay muchas cosas que conquistar. Digo, por ponerlo más básico, ¿no? Muchas cosas que quisiéramos conquistar, pero estamos atorados en el asunto de que la disciplina no nos gusta. Entonces, todos quisiéramos tener el éxito así, pero nos quejamos de la disciplina y de la corrección de Dios porque no hemos logrado entender las bendiciones de la comunión con Él. No lo hemos podido entender. Y si nosotros ignoramos el fruto de la comunión con Dios, nuestro cristianismo pierde toda su esencia. ¿Por qué? Porque la base del cristianismo es eso, pues la obediencia que nos lleva a tener una vida santa, capaz de hablar con Dios, no digo cara a cara, pero sí en la intimidad. Haga de cuenta que usted está hablando por teléfono con alguien que no está viendo. Pero es lo mismo. Puede haber esa comunión con Dios, pero pues si nosotros ignoramos los beneficios de la comunión con Dios, nos convertimos en personas mediocres. Porque ¿quién nos va a dar instrucciones de cómo ser exitosos? Nadie. A lo mejor un buen consejo o un consejo bien intencionado, un buen amigo, pero no va a ser tan buen consejo como el que Dios nos puede dar. Nunca. Sin la dirección de Dios terminamos siendo, pues yo diría, mire, hay mucho que hablar al respecto, pero el cristianismo sin la dirección de Dios no es más que religión e insatisfacción.
Híjole, yo vengo maravillado de cómo puede uno llegar a institucionalizar la vida cristiana prácticamente en toda Europa. La gente no es cristiana. O sea, son bautizados en la iglesia católica, algunos en la iglesia protestante, pero yo vengo asustado de ver iglesias convertidas en antros, así como usted lo oye, antros, de tomar y de todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la iglesia perdió su sabor como sal. Y la gente no va. Y los poquitos que van no alcanzan a pagar los gastos para sostener las mega construcciones, pero cosas bonitas. No, esto no es nada. O sea, edificios que tienen miles de años, ahí están parados y no los pueden usar porque no hay dinero, entonces tienen que rentarlos. Algunos edificios los rentan para el gobierno, para bibliotecas, para museos, pero también para antros. ¿Por qué? Porque la gente dice, no importa la comunión con Dios, no importa. Y sí, para ellos no importa, ¿no? Pero no tienen dirección de Dios y son religiosos insatisfechos, sí van. Le preguntaba yo a una de las personas que nos hablaban ahí y le digo, ¿y cómo es aquí entonces este asunto? Le digo, siempre que nos mostraban cualquier iglesia, yo les decía, ¿y qué días tienen reunión aquí? No hay reuniones. Iglesias donde no hay reunión, ¿qué son? Pues no, sí hay. Cuando un político de muchos billetes paga para tener aquí su boda, ¿no? Cuando se muere un personaje de alta alcurnia y de mucho billete, pues aquí también se tiene la ceremonia, pero servicios congregacionales, que la gente se reúna para adorar, cantar, brincar, saltar con libertad, ¿no? Como dice la canción, o sea, no hay. Al punto que voy es que si nosotros no vemos los beneficios de la comunión con Dios, para nosotros va a ser solamente pura disciplina, y la disciplina nos va a llevar a quejarnos. Pórtate bien. Lo único que quieres es que me porte bien, sin saber que en el portarnos bien entra uno en la santidad que Dios requiere. Dios tiene comunión con nosotros y nos habla y nos dice lo que nos falta para alcanzar aquello que está en nuestro corazón alcanzar. No se trata de quejarnos, se trata de vivir una vida satisfactoria. Que en vez de quejarnos contra Dios, haya alabanza sincera, pues. No la queja por la disciplina, sino la alabanza de que Dios ha sido bueno con nosotros, porque nos ha ayudado a alcanzar nuestros objetivos. Mire, solamente hay dos maneras de disfrutar la vida. Y a veces este eslogan lo usan los que promueven los viajes, ¿no? Ese lo debe haber escuchado mucho mi amiga Vivi, ¿no? Pague ahora y disfrute después, viaje ahora y pague después, ¿sí? O la alternativa a esto es pague ahora y disfrute su viaje, ¿no? Porque nadie le garantiza que va a tener suficiente cuando le llegue la factura. Y entonces, hablando de justicia, no viene ya la disciplina del Señor, sino que viene el castigo, la corrección. ¿Por qué? Porque no debemos hacer eso. Dios nos enseña que podemos vivir la vida cristiana exitosa si nosotros nos sometemos a la disciplina de todos los días. Vamos dándole abonitos pequeños de lectura, de oración, de comunión con Dios, y Dios te va dando paso a paso, hasta que llegas al éxito en lo que estabas buscando. Así funciona la vida cristiana. Entonces, o disfrutas ahora juntamente con tu disciplina, o te metes en un broncón.
Dios establece las cosas, no somos nosotros los que lo metemos esto a la fuerza, pues. Y si lo metemos a la fuerza es entonces donde nosotros nos quejamos o la gente se queja porque ¿por qué me tengo que disciplinar? ¿Por qué tengo que dejar de hacer esto? ¿Por qué tengo que dejar de disfrutar esto y esto y esto que siempre he disfrutado? Bueno, pues tú decides, ¿no? Pero lo que Dios piensa acerca de la corrección es lo que a mí me preocupa, ¿no? Porque digo, si no tenemos nosotros para suficiente en nuestra manera de vivir como para que nos vaya bien, nos va a llegar una factura y llega cara, ¿no? Porque viene con intereses. Vea lo que dice Dios respecto a la corrección. Proverbios 23, 13, 14 y 15 dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Esto duele más, ¿eh? Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Y esta parte a mí me gusta porque Dios también se alegra cuando no tiene que aplicarnos castigo. A mí me pasa, ¿no? A mí me pasa. Yo soy fan del no castigar a los hijos. Pero cuando no hay más remedio hay que hacerlo y me duele. Mi hijo dice que no, pero sí me duele. Los he tenido que disciplinar. Y yo me hubiera alegrado mucho que en vez de tener que pegarle con la tabla, la primera vez le di 5 y le dije, si lo vuelves a hacer te doy otros 5. Y lo volví a hacer. Y le dije, le di los 10. Y si lo vuelves a hacer, te doy 15. Pues en 15 paramos. Ya no lo volví a hacer. Pero yo hubiera estado más contento, hijo, te lo digo sinceramente, de que no hubieras hecho las barbaridades que hiciste. Me hubiera alegrado muchísimo de no tener que castigarte y no sufrir contigo ese dolor. Y a Dios aquí lo dice: hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Pero ante la falta de sabiduría, Dios tiene que aplicar, entonces sí, el castigo, la reprensión, la corrección. Y es ahí donde les digo, duele más eso que someterte a la disciplina diaria de buscar el consejo de Dios y que Dios te vaya diciendo todos los días lo que hay que hacer para que te vaya bien y al fin de cuentas obtengas aquello que tú querías conquistar. Eso es la conquista. No es arrebatar. Es pelear, es luchar, es esforzarte para conseguir algo que tú anhelas en tu corazón. Tampoco es orar y decir, Señor, dame esto. Dice uno, ¿qué le pides a Dios? Señor, te pido que me des $1,000,000, pues ponte a trabajar. No, Señor, no me entendiste. Sí te entendí, tienes que trabajar, esforzarte para conquistar y ganar tu primer $1,000,000. No, Señor, no me entendiste. Mejor voy con el evangelista, aquel que me dijo que llevara una ofrenda y que me ibas a retribuir al 1,000 por uno. No funciona así. No funciona así. Yo no he visto ricos a los cientos, miles que se han reunido en las campañas y que les hayan prometido. Eso no los veo ricos. O sea, siguen igual sembrando donde les dicen que hay que hacerlo para tener más. Pero bueno, ese es el proceso. Entonces, de parte de Dios yo les quiero dar finalmente este consejo, ¿no? Sométanse a la disciplina del Señor porque Él nunca nos va a exigir cosas imposibles. La disciplina que Dios nos establece no es tan complicada como a veces nosotros queremos verla. No son imposibles. Pues mire, déjenle lo imposible a Dios. Lo imposible lo hace Él. Nosotros no tenemos por qué hacer nada imposible. Nunca nos va a pedir Dios algo imposible a nosotros. La disciplina que Jesús nos pide muy amablemente, muy amablemente, es que nos pongamos a su lado, solamente. Si tu vida es una vida de santidad, tú tienes todo el derecho de ponerte a un lado de Jesús y una vez a su lado cargar el otro extremo del yugo, así de fácil. Así de fácil. Y de veras, con mucho amor nos asegura que esa manera de alcanzar el éxito es menos difícil, menos complicada que las maneras que nosotros
tenemos para alcanzar las cosas. Lo dice aquí en Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aquí es donde viene esta parte, que dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, no le batalles tanto. Vive en disciplina, sujétate a las reglas y te vas a ganar el derecho de ponerte del otro lado del yugo de Jesús. Y a donde Jesús te va a llevar es al éxito y al final a la vida eterna, que es la vida después de aquí. Entonces, cuando nos identificamos con Jesús en esto, es cuando podemos tener nosotros su apoyo, porque Él es el encargado de fortalecer a los cansados y multiplicar sus fuerzas. Yo creo que hay un límite en nosotros, y a veces, como lo decía la vez pasada de Pablo tenía cierta capacidad para lograr muchas cosas, pero la mayor capacidad de Pablo no estaba en él. Cuando él decía: en estas cosas sí, yo de plano ya no puedo, me rindo, es entonces cuando decía: Señor, ayúdame, y venía la intervención divina y lograba aquellas cosas imposibles. La mayor gloria que uno puede tener es precisamente cuando uno muestra su debilidad e interviene Dios. Igual en esto, cuando nuestras fuerzas se acaban y ya le decimos: Señor, ya no tengo más fuerzas, es cuando Dios interviene. Lo dice Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. A veces les meten zancadilla, ¿no? Traveseando, pero dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El camino es angosto, la capacidad para caminar se nos puede acabar, pero Dios nos fortalece. ¿Qué es lo que hay que hacer? Andar ese camino angosto, seguir las reglas, la disciplina a la que Dios quiere someternos para que nos vaya bien. Entonces, podemos meterle cómodos abonos diarios a la disciplina de la lectura y la oración, y allí Dios nos va a instruir para tomar las mejores decisiones diariamente. Hay cosas que van, problemas que van surgiendo en el camino, y cuando uno está en comunión con Dios, mire, viene una respuesta así. A mí me maravilla, me sorprende cómo Dios te puede hablar de una manera tan clara, ¿no? Yo me acuerdo, estábamos ahí arriba una vez, de esas veces que yo he escuchado literalmente así la instrucción de Dios muy cercana. Estábamos en la alabanza bien entrados, ¿no? Bien, o sea, casi colgándonos del manto del Señor, ¿no? Y de repente, ¡pum!, se fue la luz. Abrí los ojos, ¿no? Y lo primero que vi, que venía pegada a la pared, está alguien con Naín en los brazos. Yo sí con Naín. Y así, la gente creyó que habíamos hecho una pausa así como las que hace Héctor, no, ahora así sin instrumentos, no, ya estaba la gente cantando sin instrumentos. Me bajé y volvió a prender el break. Dios me dijo: fue el break, fue el Naín, ahí va, mira. Fui, lo prendí y seguimos. Algunos ni se dieron cuenta, ¿no? Pero a mí me sorprende cómo Dios te puede hablar. Cuando estás en ese tiempo de intimidad con Dios, Dios no tiene por qué guardarte ningún secreto. Más cuando se trata del éxito y que tú estás atento a lo que Dios te quiere decir, Dios no tiene ningún problema en darnos dirección a cada cosa que nosotros queremos conquistar. Entonces, Dios nos instruye. Y mire, si por alguna razón, porque a veces sucede, ¿no? Nosotros no estamos tan entrenados a veces para escuchar la voz de Dios y nos podemos equivocar. Ahora, cuando usted se equivoque y las cosas no le salgan bien, no se quejen, mire, mejor alabe a Dios, porque no era esa la manera de hacerlo, ya aprendió una manera como no se debe de hacer. Es parte del experimento, pues. Pero no permita que la queja por la disciplina los zambuta en el fracaso. Más bien, sí, Señor, me voy a sujetar, pero yo estoy seguro que me vas a llevar a conquistar
las cosas que en mi corazón están dispuestas para conquistar. Les digo, no debemos olvidarnos que estamos viviendo un año de superación. Es el tiempo propicio para superarnos en muchas cosas y lograr aquellas cosas, conquistar aquellas cosas que no hemos podido conquistar en muchos años. Es el tiempo de Dios. Dios nos está presentando una alternativa sencilla para hacer en todo lo que hacemos algo mejor, mucho mejor. Y es tan sencillo como someternos a su disciplina, pues así de sencillo. ¿Cuántos están dispuestos a eso? A someterse a la disciplina de Dios. Muy bien. ¿Cuántos quieren ser parte del pueblo instruido de Dios en santidad, corregido y disciplinado por Dios? Ahí ya no todos. Porque decimos, tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de tener estas compañías, me tengo que alejar de aquí, cosas que nos gustan, cosas que nos satisfacen la carne. Pero alternativo a esto hay cosas que van a satisfacer nuestra alma, nuestro espíritu, y también nuestra carne se va a gozar, se va a deleitar de las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Porque no crea que cuando conquistaron la tierra prometida en aquel tiempo, la gente dijo, qué bendición, finalmente llegamos a nuestra tierra. No, Dios les dijo, tienen 40 años en el desierto, no tuvieron más que casas de tela, ahora tienen casas de materiales. Se acabó el maná. Tienen tierras para sembrar, para que cosechen su trigo, hagan su panecito con masa madre en el horno, así calientito, crujiente, así blandito. No tienen que batallar por a ver a qué hora se le ocurre a Dios darnos agua de la peña. Van a tener arroyos, dice, van a tener pozos, van a tener río, cosas materiales. No solamente las cosas espirituales. Y todo esto entra pues dentro del paquete de las bendiciones que Dios nos quiere dar, pero tenemos que dejarnos instruir en santidad, tenemos que dejar que Dios nos corrija y tenemos que vivir dentro de la disciplina de Dios. Y yo creo que el conjunto de todas estas cosas nos hacen personas exitosas. Es imposible que tú no tengas éxito si vives todas estas cosas. Ya sin una queja contra nadie y dispuestos a dar gracias a Dios por todo y por todo también alabarle, que ese es el tema de esta clase, de la queja a la alabanza. Deje de quejarse por la disciplina de Dios, sométase y le aseguro que siempre, siempre, siempre va a tener un motivo para darle gracias a Dios y alabarlo. Póngase de pie y vamos a orar.